¿Cómo están? Muy feliz día, estoy súper feliz de poderlos saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto, yo soy Estefanía Manrique y como siempre estamos aquí todos los miércoles y los domingos de cada semana trayendo contenido cristiano para mamitas jóvenes. Así que si tú no estás suscrita, no olvides hacerlo abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos aquí un nuevo video. Como pudieron ver en la descripción abajito, hoy les voy a contar cómo fue que volví al Señor y quién puso Dios, a quién puso, perdón, Dios en mi camino para volver a Él. Ese es el story time de este día. Bueno, yo ya les he contado muchísimo sobre mí, pero específicamente el cómo conocí o cómo volví nuevamente a Dios así muy desminuzadito, no se los he contado. Y tampoco les he contado a través de quién, cuánto duró mi proceso de restauración, porque eso no fue que hoy ya, ay, me arrepiento, Dios, vuelvo a ti y pues ya. Ahora hago videos en YouTube y evangelizo a la gente a través de redes sociales. No, eso no fue así. Bueno, como pudieron ver en los story times anteriores y bueno, en mis testimonios anteriores, sí. Yo ya les he contado a ustedes acerca de, no es una desgracia, ¿cómo se le dice a eso? Llamémoslo más como situación triste que pasó en mi vida en el momento en el que volví a quedar soltera, que eso ya fue hace 3 años, y pues adicionalmente a eso quedé con un chiquitín, que mi gordito ahorita tiene 5 años de edad y es un amor, mi bendición. La cuestión es que ya les he contado un poquito acerca de qué tan duro fue eso, cómo fue mi testimonio, también porque tomé la decisión de separarme, ya ustedes saben acerca de ese yugo desigual en el que yo estuve, en fin. El momento en el que Dios conquistó nuevamente mi corazón fue en ese momento en el cual yo toqué fondo. Hace más o menos unos ya casi 4 años tal vez. Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, ya les he contado también sobre esa empresa. De hecho, el story time anterior fue específicamente de que yo tenía pena de decirle a mi jefe que era cristiana en esa empresa. Es donde vuelve a comenzar mi vida o mi regreso a Dios. Yo tenía una amiga que realmente fue como mi mentora en el periodo de prueba, apenas yo entré como nueva a ese trabajo. Y ella era cristiana, pero no era cualquier cristiana de años y de ministerio, y wow, no. Ella era nueva en el cristianismo. Tal vez no llevaba ni 6 meses de haberse convertido a Dios. Ella antes era católica, tiene un testimonio tremendísimo que de pronto algún día se las voy a traer porque todavía somos amigas, pero en ese tiempo ella estaba nueva y estaba en plena flor, como dice la Biblia, ese primer amor, así estaba ella. Resulta que yo ya les he contado que pues tenía situaciones incómodas en mi casa, estaba teniendo problemas y todo, y pues ella notaba mi semblante, así yo sonriera, así yo fuera muy chévere con la gente, como que aquí no pasa nada, pero yo sé que dentro de ella existía ese discernimiento espiritual. Y ella trató como de irse metiendo suavemente a mi vida, a mi corazón, como ven, yo también soy tu amiga, no solamente te estoy ayudando en tu proceso de prueba acá en la empresa, cuéntame, en fin. Y lo mejor de todo es que aparte de que ella estaba en el pleno amor de Dios y en fin, ella en ese momento, ahora ya no, pero en ese momento ella se había separado del papá de su hijo. Entonces era una mamá soltera y ya llevaba muchos años así, entonces ella ya tenía experiencia y de cierta forma podía instruirme.
Entonces, bueno, yo solté mi corazón y empecé a contarle no todo, pero algunas cositas que me estaban pasando en mi relación, algunas cositas que me atemorizaban, algunas cositas que me hacían sentir mal, que, en fin. Y ella siempre me daba palabra, hasta que un momento, ella no sabía que yo tenía bases cristianas, nunca, pero empezaba a hablarme de Dios. Y yo, o sea, automáticamente me enganché, pero yo no le decía a ella que era cristiana. Por lo que les conté en el video anterior, yo no quería que, de hecho, duré muchos años sin decirle a la gente, personas nuevas que yo conocía, en fin, de que yo tenía bases cristianas. Tal vez si hablábamos de religión o algo así, yo, sí, yo también, sí, mi familia, pero no me ponía a contar que yo desde niña había crecido en esta maravilla de Dios y todo. Entonces resulta que empecé a engancharme y todos los días ella era como esa consejera. Entonces todos los días siempre me daba consejos positivos para yo aplicarlos en mi relación con el papá de Juanes. Todo el tiempo me daba como palabra de Dios para que yo tratara de sanar muchas heridas que yo tenía y continuar con mi hogar. Y continuar y continuar y continuar. Hasta que un día ella me dijo, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Entonces, creo que fue unos días, de hecho creo que fue unos días antes que ella me invitara a la iglesia, que yo le dije que yo también creía en Dios y yo le confesé que yo venía con una cristiana, pero que yo me había alejado, que esto y lo otro. Entonces todo eso se dio para que tuviéramos como más una amistad, que más que un apoyo a ella en mi trabajo, el apoyo que más me brindaba era espiritual. Así que ella un día me invitó, me acuerdo mucho que ese día nosotros salíamos de trabajar a las 5 y creo que unos días anteriores pues yo había tenido como un choque muy fuerte emocional de decepción y en fin en mi casa, en mi relación anterior, y yo llegué al otro día súper triste, mejor dicho que me moría, y le contaba le conté qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que había visto, qué era lo que, bueno, en fin. Y ese día fue el que ella me dijo, hoy yo tengo un taller de fe. Un taller de fe es como comúnmente en el cristianismo, lo conocemos como las células o como los talleres, grupos en casa que no son los domingos, sino que a veces nos reunimos un día entre semana en alguna casa. Eso es, para ellos en esa iglesia era un taller de fe. Y yo, ¿qué es eso? Entonces ella me explicó que era como una célula. Y yo, bueno, pero por dentro, uy, no. Pero yo como que, no sé, me comprometí de palabra, pero en mi corazón decía no. ¿Y saben por qué? Porque yo sabía que si yo accedía a volver a Dios, yo sabía que Él iba a tratar conmigo tanto que posiblemente me iba a alejar de esa unión libre en la que yo estaba viviendo. Sin embargo, pues bueno, yo accedí y fui. De hecho, antes de esta amiga que les estoy contando, que ella se llama Jamie, si tú ves este video, te adoro, no mentira, te quiero con todo el corazón, de verdad que, no sé, es increíble y yo a ella la quiero demasiado. Antes de ella, en mis trabajos anteriores, yo ya había tenido otras amigas cristianas que me habían invitado a las iglesias y yo, no, porque no quiero tener problemas en mi casa. No, porque es que mi esposo no cree en Dios. No, no, no. Y no, y no, y no, y no. Pero obviamente yo ya estaba como tan mal emocionalmente, sentimentalmente. En fin, que yo dije, no, ya, o sea, ya no sé qué más hacer. Vamos a mirar esta opción. Llegué al taller de fe y ese día estuvimos en el taller, dieron la enseñanza, la oración, obviamente, la alabanza, y yo me sentí tan en mi casa, o sea, tan en mi casa, que me acuerdo que fue en la casa de la líder, que en ese tiempo en esa iglesia también fue mi líder, y fue en esa casa, pero me sentí tan bien que yo llegué al punto en el que yo dije, no quiero irme de aquí, jamás.
Salí, luego mi amiga me acompañó hasta mi casa, ella también vivía súper cerca al barrio donde yo estaba viviendo en ese tiempo. Y pues bueno, ahí quedó lo del taller de fe. ¿Qué pasó? Que en el momento en el que yo le dije sí, llegamos al taller ese día como a las 7 de la noche y mientras íbamos camino hacia el norte, porque era de un, o sea, de un, como de un costado a otro, tocaba cruzar, duramos como una hora y pico llegando. Yo le dije a mi papá, él estaba cuidando a Juanes en ese momento y le dije, papi, es que voy a llegar muy tarde, yo creo. Me dijo, ¿por qué? Que no sé qué. Mis papás siempre orando por mí, por mi hermano. Que realmente creo que la oración, mire, es poderosísima. Y me acuerdo que le dije, no, papi, es que voy a ir a una iglesia. Y él quedó como, un momentico, ¿cómo así? ¿A cuál iglesia? Entonces yo le dije, papi, es que tengo una amiga en mi trabajo que es cristiana y pues yo he hablado mucho con ella, bueno, y como que medio le conté la cosa y le dije, y me invitó a un taller de fe muy cerca de la iglesia, de esa iglesia, y pues es un taller de fe, es como una célula, bueno, me tocó ahí explicarle. Solamente me preguntó, ¿es de sana doctrina? Y yo, sí, porque obviamente yo también antes había preguntado eso. Y yo le dije, sí, me dijo, ah, bueno, demórese todo lo que quiera, yo le tengo al niño. Y él feliz, o sea, no se cambiaba por nadie. Luego pasó lo mismo cuando yo le conté a mi mamá que estaba empezando a ir a una iglesia, pero pues eso fue después de lo del taller. Entonces así fue como comencé, así fue como Dios me recuperó, así fue como Él empezó a conquistar mi corazón. Otra parte súper buena de esta historia es cómo tuve yo ese encuentro personal con Dios. Yo ya llevaba tal vez algunos meses de empezar a asistir a la iglesia hasta que la que era mi líder en ese tiempo, es decir, la del taller de fe, la que hizo el taller de fe en su casa, con mi amiga Jamie, me invitaron a hacer como un proceso de restauración. Entonces, ¿qué es eso? Es como un tiempo en el que tú desde cero pasas por varias cosas espirituales, personales, en fin, y llegas hasta un punto en el que, digamos, maduras espiritualmente. Mi proceso duró aproximadamente casi un año. Entonces, ¿qué era ese proceso? Yo tenía que ir a clases, tenía que estudiar la Biblia, tenía que empezar a leer libros, tenía que ir a encuentros, que es el que les conté en el story time donde no le quería decir a mi jefe que era cristiana. Y todas esas cosas, todo ese proceso duró un año. Entonces, por eso es que yo a ustedes les hablo mucho acerca de el poder que tiene escribir cuando tenemos mucho rencor en nuestro corazón, escribir, de perdonar, de muchas cosas, porque créanme que me tocó pasar por muchas clases, procesos, evaluaciones y sacrificio, porque esas clases no eran a las 2 de la tarde, 5, eran como a las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, antes del culto. Entonces, también el sacrificio de levantarse súper temprano. Yo tuve unas épocas en todo ese tiempo en el que yo me levantaba tempranísimo y levantaba a Juan Esteban de 2 añitos, un bebé, a las 5 de la mañana y cogía con él alzado por la calle y me iba con mi amiga porque teníamos que llegar a la clase. Y Juan Esteban siempre, yo siempre me lo cargaba en ese tiempo. Entonces ese tiempo fue el que duró como mi proceso de restauración. Pero el momento en el que yo tuve un encuentro personal y directo con Dios, en el que yo dije, Señor, o sea, ya, aquí fueron unos días antes de ir al encuentro, al encuentro que tenía que ir en ese proceso. Yo llevaba ya más o menos unos 4 meses en clases y llevaba unos 4 meses otra vez de cristiana. Bueno, así no, sino de cristiana. Y un día llegué a mi casa y bueno, como que el ambiente no estaba muy chévere, varias cosas pasaban y como que yo me bajaba de nota, pero yo siempre era como con esa fe y esa certeza de que Dios, tú puedes cambiar esta situación, Dios, tú puedes hacer que nos casemos, Dios, tú puedes, bueno, ese de pronto va a ser otro testimonio más adelante, pero
pero en ese momento tenía una situación súper fea. Y me acuerdo que un día yo estaba sola en la casa con mi hijo y ya estaba de noche, ya Juan se había acostado a dormir. Y mi líder empezó a acostumbrarme a coger el hábito de escuchar muchas predicaciones. Y me empezó a acostumbrar a estar cambiando la música secular por música cristiana y como tener mis tiempos, esos tiempos de intimidad con Dios. Obviamente pues yo ya los conocía, pues en mi pasado yo ya había sido cristiana, había crecido así, yo ya sabía que significaban muchas cosas y esto, pero lo estaba volviendo a retomar. Y entonces ese día Dios puso en mi corazón borrar toda la música secular que yo tenía de mi teléfono. Entonces, música de depresión, eh, de amor, de despecho, en fin. Y borré todo. Entonces, yo no sabía, no tenía ni idea de qué música cristiana podía descargar. Los únicos que yo conocía de mi crecimiento, Alex Campos, Marcos Witt, Jesús Arián Romero, Marcela Gándara, los de vieja escuela. Pero yo quería ver grupos nuevos y a mí me encanta escuchar la música en inglés. Entonces, el único grupo que conocía era Hillsong y Soulfire de G12, los de G12, que son de acá de Bogotá. Y pues bueno, yo busqué esos grupos. Y me encontré con una canción que se llama Your Love is Chasing Me. Creo que se pronuncia así, no estoy segura, pero se los voy a dejar por aquí abajito. Es de el grupo Soulfire Revolution. Y era creo que una de las últimas canciones que ellos habían sacado en ese tiempo, ni idea. Y yo bueno, lo voy a poner. El ritmo me encantó, vi el video y me di cuenta de que esa gente que yo había conocido de la carismática, de esa iglesia, porque son de la iglesia carismática de acá de Bogotá, el grupo había cambiado completamente. Reconocí solamente algunas personas que estaban en ese grupo, pero no todos. Y yo, wow, o sea, cómo ha cambiado esto, estas personas son nuevas, qué diferente, qué el escenario, y entonces me enganché completamente. Pero algo muy curioso que pasó en ese momento fue que a mí el Espíritu Santo empezó como a quebrantarme de una forma que ustedes no se imaginan. Y yo no tenía ni idea, no tenía ni idea de qué decía la canción, porque estaba en inglés, pero en la melodía, o sea, yo sabía que esa canción era para mí. No, no sé cómo explicarles, pero yo sabía que esa letra, que esa música era para mí y que había algo ahí que Dios me quería mostrar, que había algo que Él me quería decir. Pero bueno, terminó toda la canción, yo bañada en lágrimas, empecé a pedirle perdón a Dios. O sea, créanme que si ustedes han tenido encuentros personales con Dios, saben a qué me refiero cuando eso sucede. Y eso me pasó ese día. Pero al mismo tiempo yo tenía como un poquito de miedo porque yo no demoro en llegar. Necesito terminar. Dios, ya, te necesito terminar porque no demoro en llegar. Pero ni aún así Dios me soltaba y fue algo maravilloso. Entonces, en el momento en que se terminó la canción, eso fue tal vez una cuestión de 5, 10 minutos, porque yo volvía y repetía la canción, volvía y repetía la canción. Habían algunas cosas que podía traducir en español, pero no la sabía completa, entonces luego la cambié y traté de buscar la letra en español. Y ellos habían grabado la canción también en español, todo tal cual, pero también la tenían grabada en español. Y hay una parte del coro que me acuerdo mucho que fue en el momento como lo que más me hacía quebrantarme y así, que dice, tu amor me alcanzó cuando yo no tenía más a dónde ir. Entonces, eh, como que tú buscaste en mi interior, tú conoces lo que soy, tú todo lo sabes de mí. Bueno, en fin, es muy bonita la canción, si la quieren escuchar, la pueden encontrar en YouTube. Pero cuando la vi en español, yo dije, o sea, soy yo. Porque más o menos así fue. Y Dios me hizo sentir ese día un amor impresionante. Entonces empezó a llenarme ya más de palabra, empezó a llenarme de promesas y de ahí hacia acá todo este tiempo ha sido un proceso
muy bonito de crecimiento, un proceso muy bonito de restauración. Pero definitivamente desde ese día en el que yo tuve ese encuentro personal, yo dije, yo no. Entonces, básicamente, ese fue como mi proceso de cómo volví a la iglesia, cómo a través de una nueva volví al Señor, de una persona nueva. Y yo con esto quiero decirte de que si tú estás nuevo en Cristo, si tú estás nueva en Cristo, no tengas miedo a hablarle a otras personas de tu palabra, que realmente tu amor se refleje tanto que a través de lo que otras personas ven en tus ojos y en tu cuerpo y en tu espíritu, esas personas puedan decir, yo quiero lo que ella tiene. Porque eso era lo que a mí me pasaba. Yo estaba tan amargada, tenía tantos conflictos, estaba como tan en depresión, muchas cosas que yo dije, yo quiero tener esa risa que tiene ella. Yo quiero esto, yo quiero entender nuevamente, yo quiero, y así fue como volví. Entonces, te invito realmente a que le hables a otras personas sobre Dios, te invito a que cuentes tu testimonio, te invito a que no pienses que porque eres muy joven, entonces nadie te va a prestar atención o porque eres menor que otras personas, no tienes el derecho de hablar. Si Dios te ha dado una vida, si Él te ha dado experiencias, esas cosas de hoy pueden ser los testimonios de mañana para otras personas que pueden edificar su vida. Entra en un proceso de restauración con Dios. Cuando tú te vuelves a Cristo, bien sea que te hayas alejado y luego hayas regresado o estés completamente nueva, sí o sí tienes que empezar un proceso para conocer de Dios. Sí o sí tienes que empezar una restauración. Tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a dejar el rencor, tienes que aprender a amar muchas, pero muchas cosas. Y fíjate, algo que quiero dejar aquí también en el video, es que fíjate muy bien en cómo Dios, a través de tu proceso de crecimiento, te habla. Dios a mí me empezaba a hablar a través de la música, porque mi ministerio es musical también, y toda mi familia tiene ministerio musical. Y así fue como Él empezó a engancharme a través de la música, a través de la música, y empezó a hacerme entender muchas cosas que ahora todavía me las sigue dando a entender, pero a través de otras cosas ya un poquito como más altas, porque ha sido todo un proceso en el que he venido creciendo. Eso mismo Dios hace contigo. Capta muy bien la forma en cómo Dios te conquista y déjate amar. No hay nada más hermoso que vivir una vida llena del Espíritu Santo, de gracia. Yo espero que este testimonio, este story time te haya gustado mucho. Déjame abajito en los comentarios qué piensas al respecto. Y pues nada, nos vemos en las redes sociales y tú y yo nos vemos la otra semana. Un abracito.